Vamos a leerlo en forma unida. Tratemos de respetar las pausas gramaticales que ahí se nos indican para que podamos todos estar unidos en esta lectura. Mateo 25, del 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, amado, Rey y Señor de nuestras vidas, del universo, Rey y cabeza también, tu Hijo de nuestra iglesia, de tu iglesia. Gracias por concedernos en la comunión de los santos, abrir las sagradas escrituras y ser estas expuestas. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo haga el milagro de que en tanto que tu palabra es republicada, toque los corazones nuestros como lo hizo con el de Lidia, y que nosotros podamos, Señor, conocer tu voluntad a través de la proclamación de tu evangelio, que podamos entenderla por la segura iluminación de tu poderoso Espíritu Santo, y que podamos vivir haciendo tu voluntad, guiados siempre por tu palabra y por la luz de tu Espíritu. En Jesús oramos, Señor. Amén. Seguimos entonces, hermanos, comentando los 10 mandamientos. Y estamos hablando del día del reposo, del cual hemos puesto de relieve 3 cosas. El día de reposo primeramente es un reposo espiritual en comunión con Dios y con su iglesia. Y esa fue la primera parte de la cual ya hablamos. La segunda parte se refiere al trabajo, porque mencionábamos que no se puede exigir descanso si no se ha trabajado. Y ponderamos en esa frase de este mandamiento: 6 días trabajarás. Y le hemos dado un buen tiempo para explicar el trabajo como un mandato divino, como un oficio del hombre, el trabajo desde la perspectiva bíblica, estrategias para un trabajo desde la perspectiva cristiana, y etc. Pero también nos habla del descanso,
el descanso físico, el descanso que como hombres debemos de tener. Y hemos hablado entonces del binomio, descanso-trabajo, trabajo-descanso. El binomio descanso-trabajo exige que no podemos poner hombres a trabajar si estos no han descansado. Y a la viceversa, no podemos exigir de los hombres más trabajo, horas extras les llaman, si estos no han descansado. La vida cotidiana y práctica nos los hace ver. Vean ustedes, por ejemplo, los futbolistas, que quién sabe si lleguen a extras a propósito, ¿verdad? Que sus 15 minutos de acá, que sus 15 minutos de allá, y vean cómo de repente pues ya caen porque se les acalabraron las piernas y cosas por el estilo, porque el trabajo también exige descanso. Así que entonces ahora vamos a hablar, vamos a dejarle 2, 3, ya hablamos en el anterior del descanso, del cuidado de no convertir al trabajo en un ídolo, y entonces darle su debido lugar al descanso. ¿Que debemos descansar? Sí. Pero ¿cómo hemos de descansar los cristianos? Por eso es que hoy hablaremos del descanso desde la perspectiva de Dios. El pasaje que leímos es reiterativo en esta frase del versículo 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Cuando nosotros hemos cumplido con el conocimiento y la aplicación de la voluntad de Dios, con nuestros distintos oficios y uno de ellos el trabajo, hermanos, el descanso es una delicia. El descanso se disfruta. Los cristianos somos personas que se guían por principios y no somos seres manipulados por las circunstancias. Esto debemos de tomarlo muy en cuenta. Cuidado si somos reaccionarios. ¿Qué es un reaccionario? El que solo reacciona a las circunstancias. Su conducta es circunstancial, su conducta es situacional. Y esta es la advertencia. Los cristianos somos personas que se guían por principios. No somos seres manipulados por las circunstancias. Y sin embargo, hay que aclarar, los principios no los marcamos nosotros, sino la Sagrada Escritura. Esto es distinto de lo que hay en boga hoy en las escuelas enseñándole a nuestros niños. Valores para que no haya bullying. Pero son valores relativos. Cada uno tiene su propio valor sobre el amor. Cada uno tiene su propio concepto de la amistad. Y así entonces, eso se vuelve una valera. Para nosotros, los principios no los marcamos nosotros, sino la Escritura. Los principios de la Escritura son absolutos y universales, mientras que las circunstancias son relativos, inestables e incidentales, que en la mayoría de las veces nos trazan los objetivos que perseguimos. Me tracé una meta. Voy a vender 10,000 pesos en productos. Ya está desaporado. No duerme, no come, no descansa, porque se trazó la meta de 10,000 pesos de venta en productos y apenas lleva 500 o 1,000. Nosotros nos hemos trazado esos objetivos y por eso terminamos estresados. Es la Escritura quien nos da los principios, no nosotros los que los establecemos. No importa cuáles sean nuestras circunstancias y cuán aparatosas nos pudieran parecer, porque invariablemente las circunstancias, deben siempre ser manejadas
por los principios universales de la Escritura. Siempre vamos a tener que responder a situaciones específicas, decisiones de contingencia. Pero esas decisiones las vamos a tomar en base a los principios. Porque por fe andamos, dice el apóstol Pablo, no por vista. No nos asustan los Goliaths. Nosotros sabemos, como dice también el mismo apóstol, a quién hemos creído. Esta última frase entonces nos habla de la fe como el punto básico para poder disfrutar de ese descanso. Así que, en primer término, aclaremos qué es este punto de la fe. Nuestra fe, hay que aclarar, no es un salto ciego al vacío. Nuestra fe es como la define el Catecismo de Heidelberg, basada en las Escrituras, en su pregunta número 21. ¿Qué es verdadera fe? Y la respuesta es una triple afirmación. 1. Un seguro conocimiento. Entonces, la fe verdadera exige primeramente conocimiento. Un ignorante no puede tener fe. Confunde su fe con el fanatismo. Nosotros tenemos fe, no somos fanáticos. Entonces, el número 1 es la verdadera fe. Un seguro conocimiento. 2. Una verdadera confianza basada en ese conocimiento. Y 3. Una firme convicción de la gracia divina otorgada solamente por los méritos de Cristo. Vean la situación de Job, enfermo, pobre, despreciado por los que consideraba sus amigos. Pero él podía afirmar: yo sé que mi Redentor vive, y que aún deshecha esta mi carne, he de ver cara a cara a mi Señor. Miren ustedes otro ejemplo de lo que es guiarse por circunstancias y por principios. David ya sabía que era rey. Samuel lo ungió como rey, pero todavía estaba Saúl en el oficio de rey. Y Saúl se dio a la tarea de perseguirlo. Y recordarán, una noche en una cueva, entró Saúl y allí estaba David y su escudero. Saúl, sin preocuparse, ni sus guaruras se preocuparon, simplemente estaba cansado y se echó a dormir. Su escudero le dice, analizó las circunstancias: tú eres el rey, él te persigue, Dios te lo ha entregado, mátalo. Analizó las circunstancias, ¿sí? Eso es guiarse por circunstancias, dejarse dominar por circunstancias. Pero recuerdan cuál fue la respuesta de David. Él sabía que era rey, ya, fe con conocimiento. Él tenía la confianza de que su Dios en el momento oportuno lo pondría como rey. Pero además había un principio: no pondrás las manos sobre el ungido del Señor. Y esa fue la respuesta que le dio. No, porque la Escritura dice que no pondrás la mano sobre el ungido de Jehová. Y Saúl era ungido del Señor, un ungido desobediente, pero al fin y al cabo estaba en el oficio. ¿Captamos, hermanos? La diferencia entre actuar bajo las circunstancias, que éstas nos manejen, que cuando actuamos bajo principios. Entonces, esta es entonces lo que nos da la firme convicción. Por eso los cristianos no vivimos
afanados y aferrados en las puras cosas materiales, sino que atendemos las alentadoras palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la segunda razón por la cual nosotros podemos descansar, primero es por la fe, que Dios va a bendecir nuestro trabajo. Segundo, que Dios conoce nuestras necesidades antes que se las pidamos. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo aquí deja en claro: quienes no le conocen, su prioridad es la ganancia. Su prioridad no es el trabajo, es la ganancia. Porque si pueden hacer trampa, fingen y fungen como que trabajan, aunque después el patrón se las cobra, finge y funge como que les paga, y ahí se la lleva. Entonces, si puede, deja de trabajar. Él no está en el trabajo por amor al trabajo, sino está por amor al cheque. Sin embargo, la admonición del Señor es: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Su justicia aquí quiere decir su voluntad. Hacer justicia es hacer la voluntad de Dios tal y como Él nos la prescribe, no tal y como nosotros la concebimos. Dios dice esto, pero yo hago esto otro. No, tal como Dios los dice. Y tenemos entonces la promesa: y estas cosas os serán añadidas. Si usted está consciente que trabajó y le dio todo su empeño y todas sus energías a la hora del trabajo, no hizo como que trabajara. Usted trabajó porque trabajó como para el Señor, no para los hombres. Tiene la confianza de que Dios, que conoce sus necesidades, suplirá todas sus necesidades. Y esto es lo que nos traiciona, porque se nos olvida que por fe andamos, no por vista. Como no vemos el billetote ahí, como no vemos la chuletota ahí, creemos que le tenemos que seguir dando. Y eso es lo que nos lleva. Las cosas que Jesús nos dice aquí, de las cuales no debemos preocuparnos, no son malas en sí. No es malo comer, no es malo vestir. No, sí son cosas que necesitamos como seres humanos. Son cosas buenas, son cosas que necesitamos, son cosas que debiéramos de tener. Sin embargo, Él dice que es malo dejarnos consumir por la ansiedad, estar vehementemente angustiado por ellas y luchando casi hasta la agonía por obtenerlas. Si tal es nuestra posición, de nada ayudará. En su lugar, se nos dice que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. ¿Qué pide Dios? Obediencia. Lo primero que viene es el conocimiento. En eso estriba la fe. Usted ya conoce. Ahora que tiene conocimiento, por tanto fe, obedezca. Ese es el tercer punto, la obediencia.
para poder disfrutar un descanso. Este es el descanso desde la perspectiva divina. Primero, el reino de Dios y su justicia, la fe. Y ahora, hermanos, entonces viene lo siguiente, la bendición. Las palabras de Jesús que acabamos de leer son un reproche directo a todo tipo de idolatría. Cristo no nos está estableciendo nuevas metas, pero sí prescribe un camino que debemos seguir. ¿Cuál es ese camino que debemos de seguir? 1. Buscar todos los días su voluntad. Es lo primero, hermanos. Buscar todos los días su voluntad. Y 2. Él promete que la bendición de Dios fluirá de nuestra obediencia. Buscar primero la voluntad de Dios y la bendición fluye de esa obediencia, de buscar la voluntad de Dios. Subrayo esto que les voy a decir. Lo reitero y lo pondero. La bendición no es el resultado del trabajo, sino el fruto de la obediencia. Vean la dimensión de esta declaración, la carga pesada de esta frase. La bendición no es el resultado del trabajo, sino el fruto de la obediencia. Yo conozco un mamífero cuadrúpedo que trabaja, o lo hacen trabajar como no tienen idea, pero desde que el Señor lo creó hasta ahora sigue siendo burro. Y lo triste es que hay muchos seres humanos que parecen burros. Y perdón por ofender al asno, ¿sí? Porque trabajan y trabajan y trabajan y siempre están llenos de deudas. Nunca tienen nada ni para compartir. Entonces vean, porque esto es determinante. La bendición no es el resultado del trabajo, sino el fruto de la bendición. Nuestros trabajos no son la segura garantía del éxito, porque la Escritura dice en Proverbios: solo la bendición enriquece. Solo la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Aquí está la promesa. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que, cuando tenemos esto en mente, en su lugar ponemos el camino, tomamos el camino de la oración y de la obediencia a Dios. Él nos da sus mandamientos y nosotros en fe los obedecemos. En tanto que llevamos a Dios los problemas que enfrentamos, hora tras hora, día tras día, año tras año, década tras década, pero sin quitar la mano del arado. Los cristianos no somos flojos. Tomamos la cuchara, pero en la otra mano tenemos las Escrituras. Oramos y clamamos a Dios, pero seguimos dándole a la mezcla. Esta es una dimensión muy importante. Toda nuestra vida es una vida de perenne oración y búsqueda sincera de la voluntad de Dios para con nosotros y nuestros respectivos trabajos. Nuestra diaria oración es: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Eran las palabras del apóstol Pablo cuando vio la gloriosa majestad de Jesucristo. O las de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hermanos, si con esto saliéramos diario de nuestros hogares y nos enfrentáramos a nuestro trabajo diario, no traería esto descanso. O todavía en el micro todavía nos estamos abrochando la corbata, o las señoras en el coche, en cada alto todavía poniéndose el rímel, ¿no? y todo lo demás. Hermanos, primero la voluntad de Dios. Ahora bien, en cuarto lugar, cuando nosotros somos obedientes a estas tres cosas que ya hemos mencionado, la fe, el reino de Dios, nuestro trabajo según la voluntad de Dios, entonces le daremos las cosas a todas las más cosas que Dios nos ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente: como criaturas hechas a la imagen de Dios, estamos llamados a hacer muchas cosas distintas además de nuestros trabajos diarios. No somos solamente obreros, no solamente somos empleados. Es una parte de nuestras vidas, muy importante, por cierto, es una dimensión de nuestras vidas. Pero recuerden, Dios a través de las Escrituras no nos ha llamado solamente para trabajar. El trabajo es solo una parte de nuestras vidas. Somos llamados a ser cristianamente responsables en todas nuestras relaciones, porque además de trabajar, debemos ser buenos esposos. No podemos excusarnos con el trabajo para no cumplir con nuestro papel de esposos. Y la Escritura dice lo que tenemos que hacer como esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres, en grado superlativo. No está sugiriendo, está ordenando. No está condicionado a que ella me dé su amor. Dice: amad a vuestras mujeres. Maridos, no seáis ásperos con sus mujeres. ¡Vieja, tráeme los frijoles! No, hermanos. Amables sobre todas las cosas. Esposos, tratad a sus mujeres como abrazo frágil. Agarrarlas con delicadeza de la cintura. Pues si no es el poste, ¿para qué la apretemos, no? Es como un brazo frágil. Entonces, además de trabajadores, somos esposos. Y ay de nosotros si no cumplimos con nuestro oficio de esposo. Dios nos ha llamado a ser buenos esposos, pero también excelentes esposas. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Uy, eso en esta época y con la corriente feminista: no, yo puedo sola, no, yo necesito. Un momento. Si Dios lo dijo así, por algo es, ¿no? Bueno, lo que debemos es entender qué significa estar sujetas a su marido. Tendremos que ser padres amorosos. ¡Juan, tráeme esto! ¡Pancho, tráeme el otro! ¡Pum! Su coscorrón, ¡sas! Su jalón de orejas. ¿Qué amor recibe ese niño? ¿Qué amor recibe esa niña? Es un joven que crece traumado, una niña que muere traumada. Entonces, no solo de trabajo vive el hombre, también somos llamados a ser padres amorosos. Somos llamados también a ser hijos obedientes.
Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es bueno. Somos llamados a ser vecinos amables, amigos sinceros y buenos ciudadanos. ¿Ven? Entonces el trabajo no debe absorbernos, no debemos convertirlo en un ídolo. Hemos sido llamados para reflejar la imagen de Dios en todas las dimensiones de nuestra existencia, incluyendo la adoración cultica, la intimidad familiar, el juego y la recreación sana. ¿Para qué le sirve a la esposa un marido roncador, agotado por el extenuante trabajo del día? Llega la esposa y está: valiente marido. ¿Para qué le sirve al esposo una mujer que en cuanto toca la cama se queda dormidita? Sí, pues todo el día anduvo como hormiguita, ¿no? Y ahora, ¿qué le queda al varón? Más que soñar. Ven, hermanos, como la vida no es solo trabajo. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Es toda una gama, hermanos, policromática. Qué alegría pueden sentir los hijos por un padre que nunca tiene tiempo para llevarlos al cine, o por lo menos al parque, y comprarles un helado. ¿Cómo han de admirar los hijos a una madre que nunca tiene tiempo para hacerles un guiso o un postre especial para la familia, o una bufanda para el invierno, hecho por sus propias manos? Ay, no, yo no sé. No, pues sí, pues ya nada más van a Liverpool y pum, ya resolvieron el problema. Van a Soriana y ya traen los guisados. ¿Y qué tal guisé? No, hermanos, no saben ustedes lo que siente un esposo, que las manitas de su esposa confeccionaron esa sopa. Las manitas de su esposa. Bueno, esto no lo sabe mi esposa, pero en algunas conferencias que yo daba, me preguntaban que si a mí me gustaba todo lo que me hacían de comer, y les dije: no, hay muchas cosas que no me gustan, pero me las como. Y explicaba la razón. Uno, porque no quiero ser mal ejemplo para mis hijos. Y dos, el solo de pensar que fueron las manos de mi esposa las que me hicieron, eso le daba un toque especial. Entonces, hermanos, vean ustedes, ¿sí? Todo esto tenemos que hacerlo, es mandato del Señor, no solo trabajo. Por eso tenemos que aprender a combinar todas estas cosas. Volviendo al ejemplo de la señora, todo lo tiene que comprar porque nunca se ha dado a la tarea, por lo menos, de buscar un recetario o un instructivo para hacer ciertas cosas. Nunca tiene tiempo ni para el esposo ni para los hijos. El trabajo es el único amo y señor. Solo a él se le debe obediencia y pleitesía. Esto es una burda y grosera idolatría, porque así nos enseñaron, y así nos han amenazado, y así nos han subliminado. De aquí comes, aquí está tu éxito, tu trabajo o tu mujer, decide. Y el Señor se queda con el trabajo. Sí, porque si no también la señora lo va a correr si no llega con dinero. ¿Cómo equilibramos esto? Pero ahora vamos por el otro lado. ¿Qué admiración pueden tener los padres por unos hijos con los cuales nunca se puede contar con ellos? ¿Dónde está Pancho? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Romualda? Llega el carro de la basura y ellos están dormiditos hasta las 12 del día. Y la madre, con todo y su hernia,
tiene que cargar con el bote de la basura. ¿Dónde está Romualda? Con el novio. Y la madre a fregar los platos. ¿Dónde está Quiquito? Dormidito, porque anoche se fue de farra al antro con sus amigos. Ay, el papá, como puede, tiene que mover la lavadora, cambiar el grifo, el césped del lavabo, etc. Mientras los hijitos o están dormiditos o ya se fueron con los amigos o la novia o el novio al parque. No, hermanos. Tenemos que pensar en esto. Somos seres integrales que viven su vida siempre coram Deo. ¿Qué significa? Que vivimos siempre en la presencia de Dios, llamados a desempeñar fiel y cabalmente cada uno de los oficios que nos han sido encomendados. Debemos cumplir con todas estas responsabilidades y, claro está, además del trabajo, porque es necesario, como dijo el maestro, hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. ¿Cómo le va a hacer? Ahí le dejo el problema, hermanos. Yo ya me voy. No, vamos a seguir. La vida de trabajo en la iglesia, la oración, la lectura de la Biblia, las buenas obras a favor de nuestro prójimo, en ninguna manera son superiores a las cosas sencillas de la vida. Dice la señora: viejo, no te puedo hacer de comer, pide por teléfono una pizza porque me voy a la sociedad femenil. ¿Sí? Y ya se fue y dejó ahí. Entonces vean, no nos hace súper espirituales estas obras, ¿sí? Todas estas cosas que hemos mencionado, la oración, ir a la iglesia, la Biblia, por supuesto, son una parte esencial de nuestra vida, sí, pero el trabajo no tiene derecho de arrancarnos de todos los demás deberes. El trabajo no es dueño y señor de nuestras vidas, porque un solo Señor tenemos, Dios. Un solo Maestro tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo Señor que nos ordenó trabajar, es el mismo Señor que nos ordenó descansar, y es el mismo Señor que nos ordena ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas. ¿Cuál es el problema entonces? Con esto quiero concluir y arribamos así a la conclusión. Aquí está el problema, hermanos. Parece abrumador, ¿verdad? ¿Cómo voy a cumplir con todo eso? Si el trabajo me demanda y nos ponen de tal manera que nos arruinan el tiempo, ¿sí? Lo quieren ahí a las 8 y le dan 2 horas de descanso. ¿Y qué hace usted con esas 2 horas muertas? Si su casa está hasta el otro lado, ¿sí? Usted tiene que hacer así travesías, ya me lo necesita pasaporte y visa para pasar de delegación a delegación, ¿sí? ¿Cuál es el problema entonces? El problema, hermanos, es que los principios y postulados del trabajo no han sido establecidos sobre una base cristiana. Ahí está el problema. Que a los cristianos no nos interesa estar a la cabeza, preferimos ir a la sala. Parece mucho más cómodo ir detrás que al frente, porque no quieren responsabilidades. Le huye a la tarea de tener que tomar decisiones. Es más cómodo que otro decida y después echarle la culpa por sus errores. A muchos nos aterra la sola idea de estar frente a un megaproyecto, frente a una macroempresa. Dios mío, ¿cómo voy a manejar esto?
los cristianos tenemos la capacidad para ser empresarios. Los cristianos tenemos la capacidad para ser empresarios. De hecho, ya existen empresarios cristianos. Lo triste es que su manera de hacer negocios está supeditada a los modelos y principios paganos. Negocios son negocios, suelen decir, y tan solo le agregan moralidades y místicas espiritualidades. Quiero mencionar algo que me platicaron, no pedí el permiso, después me puede regañar el hermano, que fue a la librería Maranata en la época de la Reforma y no encontró ni un libro sobre la Reforma. Y va y habla con el gerente: oye, ¿qué es esto? ¿Ya de la Reforma? Y tú no tienes aquí ningún libro de la Reforma. Sí, este es un engaño. Y que le responde: no se venden, este es un negocio. Entonces, bien. Entonces, ¿de qué sirve que haya empresarios cristianos si sus principios y aplicaciones no son cristianas? Ese es el verdadero problema, que el trabajo no está realizado sobre bases cristianas. Y nosotros tenemos que sumarnos entonces a su estilo y propuestas de trabajo de ellos. Necesitamos empresarios cristianos que no ignoren el binomio descanso-trabajo, trabajo-descanso. Necesitamos empresarios cristianos que tengan en cuenta, hermano, la remuneración justa, el pago oportuno. La escritura es bien clara: no se pondrá el sol sin que le hayas pagado su salario al jornalero. Eso es lo que nos hace falta. Tuve una experiencia hace algunos años dando unas conferencias en Tuxtla, y resulta que en el hotel donde me hospedaron es un hermano, y me platica algo que me dejó pasmado. Él simplemente vio que el salario mínimo decretado, o ¿cómo se le llama eso?, por el gobierno, es insuficiente. Un tal Arsenio Faril Cubillas, que ya murió por cierto, en una entrevista dijo: no, el sueldo mínimo es suficiente para el obrero. Sí, claro, como él no tiene que ir a comprar tortillas, a él todo le llevan, ¿verdad?, sus regalitos y toda cosa. Él no sabe lo que es ir a comprar el huevo en épocas como las de ahorita, o el pollo, hermanos. No, decía, es suficiente. Este hermano, consciente de eso, entonces le dobló el sueldo a sus trabajadores. Oigan, se los dobló. ¿Qué empresario hace esto? Llega a Hacienda y se lo regañan porque le pagó más del sueldo mínimo que estipula el gobierno. Vean en qué cabezota. Este empleado, por supuesto, no sabe interpretar las leyes. El salario mínimo es una sugerencia, pero de ahí para arriba, hermanos, ¿sí? Pero vean, es cuando no se conoce. Y este empleado de gobierno le cortó esa sana intención a este hermano. Entonces, lo que necesitamos, hermanos, son empresarios llenos de fe, sin olvidar que donde hay conocimiento de la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras, hay fe. Repito, donde hay conocimiento, hay fe. Donde hay fe, hay obediencia. Y donde hay obediencia, hay bendición. Así que no se quejen si le robaron, si le asaltaron su negocio, si todo eso. Búsquenle. Repito, donde hay conocimiento, hay fe. ¿Sí? Donde hay fe, hay obediencia. Y donde hay obediencia, hay bendición. Solo así y solo entonces escucharemos
las dulces palabras de nuestro Señor y tendremos el verdadero descanso que viene desde la perspectiva divina. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, y añadiría en el descanso de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Sentimos un calor que recorre todo nuestro cuerpo. Tenemos sentimientos encontrados. Porque por un lado queremos agradarte. Por el otro lado tenemos la presión y la opresión del mundo en que vivimos. Señor, ten compasión de nosotros y ayúdanos a tener la fe suficiente para llevar a cabo cada uno de los llamados que tú nos has hecho, y entre ellos el del trabajo, y poder cumplir con cada uno de los otros llamados con que tú nos has investido, de esposo, de esposa, de hijo, de empleado, de patrón, y que podamos descansar, Señor, en tus dulces promesas. Que podamos hacer nuestras esas palabras del salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni su descendencia mendigar pan. Es tu promesa, Señor. Ayúdanos a conocerla, a tener fe y obedecerla. En Jesús oramos. Amén.